¿Alguna vez te has preguntado cómo era realmente vivir en la Edad Media? Este periodo de la historia, a menudo idealizado por sus castillos, caballeros y princesas, escondía un lado mucho más oscuro y sorprendente. Detrás de las murallas de piedra y los banquetes reales, las costumbres de la época eran, en muchos casos, tan extrañas y extremas que hoy en día nos resultan impensables. Desde baños que se evitaban a toda costa por razones religiosas hasta juicios contra cerdos por mal comportamiento, la vida medieval estaba llena de prácticas que hoy consideraríamos insólitas, por no decir grotescas. Lo que para ellos era normal, para nosotros sería motivo de horror o de asombro. En este video te llevaremos en un viaje a través de 10 costumbres medievales que te dejarán boquiabierto. Prepárate para conocer detalles increíbles sobre la vida cotidiana de aquella época, donde la superstición, la falta de higiene y la lucha por el estatus social marcaban el ritmo de la vida. Lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo tu percepción de la Edad Media. ¿Estás listo para adentrarte en este fascinante mundo de costumbres insólitas? Comencemos. Primero, bañarse en la Edad Media era considerado casi un sacrilegio, especialmente con la llegada del cristianismo. Mientras que hoy, un buen baño caliente es sinónimo de relajación y bienestar. En la Edad Media, las cosas eran muy distintas. Se creía que el agua, en lugar de limpiar, debilitaba el cuerpo y abría las puertas a enfermedades. Pero, ¿de dónde venía esta creencia tan arraigada? Los líderes religiosos afirmaban que el baño era una distracción que alejaba a las personas de la piedad, ya que bañarse implicaba, en muchas ocasiones, desnudarse. Para las mentalidades más devotas, esto fomentaba el pecado. Las familias completas podían pasar un año entero sin un solo baño, algo que hoy sería impensable. Imagina las calles de una ciudad medieval, personas sin aseo, mezcladas con animales y basura, creando un ambiente que no solo olía mal, sino que era el caldo perfecto para la propagación de enfermedades. La falta de higiene contribuyó enormemente a la expansión de pestes, como la famosa peste negra, que arrasó con gran parte de la población europea. 2. Comer con las manos era una práctica habitual en la Edad Media, pero esto iba mucho más allá de una simple falta de cubiertos. El uso de tenedores no se popularizó en Europa hasta mucho después, por lo que las personas se alimentaban directamente con las manos, las cuales, como podrás imaginar, no estaban limpias. Pero el verdadero problema venía después de hacer sus necesidades, ya que la falta de higiene personal era preocupante. Papel higiénico, como lo conocemos, no existía, y las personas utilizaban sus manos para limpiarse tras ir al baño. Esto, unido al hecho de que comían con las mismas manos, era una combinación peligrosa. Los cubiertos, cuando se usaban, eran un símbolo de estatus. Solo las familias nobles podían permitirse cuchillos o cucharas. El tenedor no apareció hasta el Renacimiento. De hecho, muchos historiadores señalan que la propagación de enfermedades gastrointestinales en esta época se debió a esta falta de higiene en las comidas, donde el simple acto de llevarse un trozo de pan a la boca podía tener consecuencias fatales. Tercero, sombreros y pelucas para disimular los piojos. Los piojos eran una verdadera plaga en la Edad Media, afectando a personas de todas las clases sociales. No importaba si eras un noble o un campesino, nadie estaba a salvo de estos pequeños insectos. La higiene del cabello era prácticamente inexistente, lo que permitía a los piojos proliferar sin control. Para ocultar este problema, las personas, especialmente los nobles, comenzaron a usar pelucas y sombreros, no como símbolo de estatus, sino como una forma de disimular la suciedad y los piojos
que habitaban en sus cabelleras. Estas pelucas, lejos de ser una solución efectiva, solían estar igual de infestadas. La escena en una casa medieval podía ser algo surrealista. Familias enteras sentadas al final del día, entreteniéndose sacándose los piojos unos a otros, una especie de actividad social para pasar el tiempo. En las cortes reales, las pelucas se volvían cada vez más elaboradas y grandes, pero detrás de ese lujo artificial se escondían cientos de parásitos. Curiosamente, a pesar de esta invasión constante, los piojos eran vistos como una molestia más que como una amenaza de salud, algo que hoy en día resulta impensable. Cuarta, en la Edad Media, la justicia era, por decirlo de manera suave, excéntrica. Un ejemplo perfecto de esto es el juicio a los animales, especialmente a los cerdos. Sí, como lo oyes, los cerdos podían ser llevados a juicio y condenados por mal comportamiento. Si un cerdo atacaba, o en algunos casos extremos, devoraba a un bebé o un adulto, era llevado a una corte para ser juzgado como si se tratara de una persona. Estos juicios eran ceremoniales y públicos, con la intención de demostrar que la justicia se aplicaba a todos los seres, animales incluidos. En algunos casos, los animales eran condenados a muerte, una especie de justicia divina, en la que los humanos imponían su autoridad sobre la naturaleza. Este tipo de rituales legales, aunque parezcan absurdos hoy, formaban parte del entramado cultural y religioso de la época. 5. En la Edad Media, los matrimonios no eran actos de amor, sino acuerdos económicos cuidadosamente negociados entre familias. El amor romántico, tal como lo entendemos hoy, no tenía cabida en estas uniones. Las niñas se casaban a los 12 años y los varones a los 14, a menudo sin conocerse previamente, ya que las familias buscaban asegurar su posición y poder a través de alianzas estratégicas. Pero lo más sorprendente era la costumbre de que el primer encuentro íntimo de la pareja debía ser público. Se invitaba a testigos para asegurarse de que el matrimonio se consumaba y, sobre todo, para verificar la pureza de la novia. Este ritual era considerado fundamental, pues en caso de que la mujer no fuera virgen, el matrimonio podía ser anulado. Si bien hoy esto resulta inimaginable, en aquella época era parte del tejido social que estructuraba la vida familiar y comunitaria. Los divorcios eran casi imposibles, y si se lograba el derecho a uno, solía ser a través de combates brutales, donde la pareja se enfrentaba físicamente hasta la muerte, un juicio extremadamente cruel. 6. La obsesión por la belleza en la Edad Media era tan extrema que llevó a muchas personas a su propia muerte. En aquella época, la piel blanca era símbolo de nobleza y riqueza, ya que solo los campesinos trabajaban al aire libre, lo que los bronceaba. Para lograr esa palidez extrema, las mujeres y algunos hombres recurrían a maquillaje a base de plomo. Desafortunadamente, esta sustancia tóxica, lejos de embellecer, deterioraba la piel y lentamente envenenaba el cuerpo, causando terribles infecciones y, en muchos casos, la muerte. Los vestidos, por otro lado, también podían ser mortales. Para obtener el preciado color verde en las telas, se usaba arsénico, una sustancia altamente venenosa que se absorbía a través de la piel. No contentos con eso, las damas medievales también usaban belladona en sus ojos, una planta que dilataba las pupilas para darles un aspecto más atractivo. Sin embargo, esta práctica dejó ciegas a muchas mujeres, ya que la belladona es extremadamente tóxica. 7. En la Edad Media, la moda no era solo cuestión de estilo, sino también una declaración de estatus social. Uno de los ejemplos más curiosos eran los zapatos con largas puntas, que se volvieron un símbolo de distinción entre los hombres. Cuanto más larga era la punta del zapato,
mayor era el estatus de su portador. Estas extravagantes puntas podían llegar a medir hasta 60 centímetros, lo que dificultaba mucho caminar con ellas. Para evitar que la longitud de los zapatos se convirtiera en un obstáculo, los hombres ataban las puntas a sus pantalones, logrando así una apariencia más elegante. Pero más allá de la incomodidad, lo importante era que estas prendas hablaban del poder y la riqueza de quienes las llevaban. Los plebeyos no podían permitirse tales lujos y debían conformarse con calzado más sencillo. 8. La cacería de brujas fue uno de los episodios más sombríos de la Edad Media, y las mujeres fueron sus principales víctimas. La superstición y la religión se entrelazaron de tal manera que cualquier cosa que no pudiera ser explicada fácilmente, como una sequía, una enfermedad o una mala cosecha, se atribuía a las supuestas brujas. Estas mujeres eran acusadas de hacer pactos con el diablo y de practicar rituales satánicos, y los castigos eran crueles y brutales. Para comprobar si una mujer era bruja, se le sometía a pruebas absurdas, como leer un pasaje de la Biblia sin equivocarse. Otra práctica común era arrojarla a un lago. Si flotaba, era culpable y condenada. Si se hundía, resultaba inocente, pero ya estaba muerta. Estas pruebas, basadas en creencias irracionales, reflejan el profundo miedo que dominaba la sociedad medieval y la vulnerabilidad de las mujeres, quienes eran las primeras en ser acusadas de todo mal. 10. En la Edad Media, velar a los muertos no era solo una tradición, sino una necesidad. Debido a las pobres condiciones sanitarias y al desconocimiento médico, muchas personas eran enterradas vivas por error. Algunas enfermedades, como la catalepsia, podían hacer que una persona pareciera estar muerta cuando en realidad solo estaba en un estado de inconsciencia profunda. Para evitar estos errores, se colocaba el cuerpo del fallecido en la mesa del comedor durante varios días, con la esperanza de que despertara. Durante ese tiempo, la vida en la casa continuaba, y los familiares incluso comían en la misma mesa donde reposaba el cadáver. La expresión «velar a los muertos» proviene de esta práctica, ya que se mantenía una vigilia constante, iluminada por velas, para asegurarse de que la persona realmente estuviera muerta. Aunque hoy esta costumbre nos parezca extraña, para las personas de la época era una forma de protegerse de un error fatal: enterrar a alguien vivo. 11. La idea de ser enterrado vivo era un miedo tan real en la Edad Media que surgió otra costumbre para evitarlo. Se colocaba una campana atada a un hilo en las manos del supuesto fallecido. Si la persona despertaba dentro del ataúd, podía tirar del hilo y hacer sonar la campana, avisando a los vivos de su error. Esta práctica se originó cuando, al reutilizar ataúdes, se descubrieron arañazos en las tapas interiores, señal de que algunas personas habían sido enterradas vivas. Las campanas eran una última esperanza, una forma de asegurarse de que no se cometiera ese terrible error nuevamente. Esta costumbre, aunque efectiva en ciertos casos, también refleja el profundo temor de la época a ser sepultado prematuramente. Y aunque a nosotros nos parezca aterrador, en la Edad Media era visto como una medida de seguridad, otra peculiar característica de una época llena de supersticiones y temores extremos. La Edad Media fue, sin duda, un período fascinante y al mismo tiempo inquietante de nuestra historia. Estas costumbres extrañas nos muestran cómo la vida, en ese tiempo, estaba marcada por la superstición, la falta de higiene y creencias que hoy nos parecen absurdas. Si te sorprendió alguna de estas costumbres o conoces a alguien que también podría quedar boquiabierto con estas historias, no dudes en compartir este video. Y si quieres seguir aprendiendo más
sobre historia y otras épocas igualmente sorprendentes, suscríbete al canal, dale me gusta y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos hasta el final.